Hoy tengo un producto español. Es un ASPE que recibí de Tallenpic. Es un cilindro de alta seguridad. El primero de este tipo que puedo gansuar. 6 pernos inferiores, 2 superiores, un interactivo y nada fácil de gansuar. Vi uno o dos videos en YouTube y con mucho entusiasmo comencé el gansuado. Me sorprendió que parecía relativamente fácil, así que lo gansué más de una vez. Hice un video, lo desmonté y presenté al grande Tallen mi cosecha y él me explicó qué era esto. Son 3 lentejas o master pin, como las vamos a poder encontrar en cada mitad, 2 en las primeras posiciones de los contrapernos y en los key pins o en la tercera posición un tercero master pin. Bueno, me explico la función de el master pin, cuál es el efecto o cómo nos facilita el gansuado, porque hay más de una oportunidad de alcanzar la línea de corte si tenemos lentejas. Y con mucha desilusión yo decidí sacarle las lentejas a una mitad y gansuarlo sin lentejas. Ahí fue que cambió todo. Esta es la mitad con lentejas y esta es la mitad sin. Esta es la llave. Aquí pueden ver el interactivo y cómo funciona. Cuando se toca esta mini bola, salta aquí una pequeña punta que ayuda a colocar el interactivo. Esta es la posición de los dos superiores y estos son los inferiores que se tienen que gansuar. Bueno, saqué las lentejas y cambió todo. Es todo otro mundo y verdaderamente es un cilindro muy difícil. Muchos intentos, mucho tiempo pasé con él hasta poder gansuarlo de una manera controlada. Necesitamos mucho tacto. Una de las dificultades más grandes fue también, yo no encontré ni tengo un tensor que me ayude a gansuar este cilindro sin tocar la pared aquí, sin tocar esta pared, este lado interno, porque se me engancha y no avanzo. También porque la distancia después aquí es tan grande que la pala o esta banderita aquí no encuentra una posición para poder trabajar de manera estable. Solo se puede alcanzar desde aquí los pernos. Si gansuamos de este lado nos vamos a bloquear porque aquí hay contrapernos que a veces no nos dejan pasar y al final tenemos que alcanzar este interactivo. Así que la mejor manera de gansuarlo que encontré fue con esto, de esta manera. Y así darle un poco de estabilidad a la pala y poder trabajar de manera más cómoda. Vamos a gansuarlo con esta pala de Multipic, con este tensor. Después vamos a desmontarlo para que puedan ver todo lo que lleva aquí dentro. Y realmente la primera vez que lo desmonté también me sorprendió.
hay un perno especial o algo que hace el trabajo de un perno que es muy especial. Bueno, como siempre, un segundo y nos vemos. Ok, aquí la llave nos sirve mucho porque este lado del cilindro no se deja abrir sin lentejas y como ven están aquí. Esta no es una llave maestra, así que no nos sirve. Ahora vamos por el primero, nada, aumentamos la tensión y segundo, que den clic. Ahora el primero superior, eso es. Vamos a regresar por el segundo y por el primero, que se deja bajar un poco. Vamos a probar ahora el tercero, cuarto, quinto y sexto, nada. Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ese fue el cuarto. Tercero, cuarto otra vez. Quinto, nada. Ahora el sexto, que baja gruñendo. Cuarto, tercero, segundo, tercero. Controlamos de este lado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Cuando sentimos ese clac, significa que los pernos están donde tienen que estar. Y ahora solo falta el interactivo, que vamos a ir a buscar. Dejar un poco la tensión y eso es. Ahora, con mucho cuidado, quitamos el tensor. Con cuidado. Vamos a posicionar la cámara un poco mejor. Y a intentar desmontarlo. Veamos. Ahora tenemos que tener cuidado porque podemos arruinar todo.
Eso es lo que tenemos. Aquí podemos ver el interactivo y esta pequeña punta que es la que tenemos que poder alcanzar con este gancho. Para poder lograr la apertura. Después tenemos pernos, son todos similares, algunos de longitud más grande que otros. Este, por ejemplo, una especie de spool con un corte. Aquí tenemos otro con dos cortes, si se puede ver, o al menos me parece. Este es también muy parecido, son casi todos iguales los pernos, excepto este primero y este perno que ayuda a activar el interactivo. Este sería el perno, esto está como contraperno, es este cerrado con esta bola de acero que activa después por medio de la llave el interactivo. Como contraperno tenemos esto, son todos iguales, la misma longitud. Y esto, como ya hice ver, estos son los superiores, uno es más largo que el otro, el segundo es el más corto y esto estaría en el cuerpo. Sería el contraperno del superior. No sé si se puede ver. Y como ven, aquí hay algo así como una lentejilla. Y la del segundo superior es aún más pequeña, más corta, menos ancha, menos alta. Y eso sería. Aquí dentro del rotor, si se puede ver bien, son por este lado. Aquí tenemos dos diámetros diferentes diámetros dentro de la cámara, pero eso sería para los contrapernos. Aquí es donde viene el interactivo. Hay un segundo, pero ese no cuenta. Y aquí no puedo reconocer nada de especial. Al menos me parece a primera vista que aquí no hay nada especial. Aquí dentro tampoco. Bueno. Esto sería todo. Gracias a Diamond por hacerme llegar este cilindro, que fue muy interesante. Un pequeño reto o un grande reto. Y fue muy interesante. Estuve muy entretenido con este cilindro. Y no puedo decir más. Gracias, es todo. A la próxima.